Y la religión. Les pido que tomen asiento y si pueden ir haciendo silencio, así escuchamos a quienes van a tomar la palabra. Okay. No habría que retirar las copas sucias. Bueno, vamos a dar comienzo al último panel del coloquio Lacan y la religión. Si se pueden ir sentando y haciendo un poquito de silencio, así comenzamos con la actividad. ¿Querés grabar, Emiliano? ¿Ya está? Bueno, como les decía, vamos a dar comienzo al último panel. Un gran gusto presentar a nuestros invitados para el mismo. Vamos a escuchar en primer lugar a Pablo Amster, doctor en matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales, investigador del CONICET, autor de numerosos trabajos de investigación científica, colaborando en diferentes proyectos en universidades extranjeras y argentinas. Dicta seminarios y conferencias de divulgación y escribe textos destinados a un amplio público. También realiza talleres sobre matemática y música. Algunos de sus libros: La matemática como una de las bellas artes, Mucho, poquito, nada, un pequeño paseo matemático, Fragmentos de un discurso matemático, Del cero al infinito, un recorrido por el universo matemático, Apuntes matemáticos para leer a Lacan, tomo 1 y 2. Bueno, gracias, Pablo, te escuchamos. Hola, ahí. Muy bien, bueno, muchas gracias, por supuesto, a Alejandra por la invitación, a la escuela en general, a todos ustedes por estar acá, es un placer, como siempre. Y bueno, en realidad, lo que voy a decir es algo bastante simple, simplemente algunas ideas que estuve pensando en torno a este tema, que por supuesto no me es ajeno, la matemática, mi actividad tiene mucho que ver con la escritura. Pero como les decía, va a ser simplemente ideas muy sencillas y no todas, digamos, del todo cerradas. O sea, en algunos aspectos también vengo a plantear algunas preguntas. En principio, cuando pensaba en, bueno, ¿de qué les hablo? Bueno, me acordé, hay una conferencia muy famosa que dio Borges sobre la Cábala, y ahí hacía referencia a la diferencia entre lo que es un texto clásico y un texto sagrado, ¿no? Borges decía, bueno, a ver, si alguien viene y dice, en el Quijote aparece en un lugar de la Mancha y eso empieza con 2 palabras que tienen 2 letras, después una de 5, todos pensarían que está loco, o sea, ¿cómo va a analizar, a leer el Quijote de esa manera? Y lo que dice Borges precisamente es que, bueno, no, en cambio, la Torá fue leída de esa forma, ¿no? La Torá, el texto bíblico, y de hecho, eso por supuesto que a Borges le da letra, bueno, muy literalmente le da letra, para ideas que después despliega en sus cuentos, no sé, la Biblioteca de Babel, cuando dice que no puedo combinar unos caracteres que no encierren
terrible sentido en alguna misteriosa lengua, ¿no? Eso en realidad tiene que ver justamente con esta idea del texto bíblico como texto perfecto, ¿no? Borges mismo lo dice cuando, a partir de sus estudios con Scholem, él dice, bueno, habla de Luria y dice que tiene la Biblia, la Torá, digamos, tiene tantos sentidos como lectores, toda lectura es verdadera, ¿no? Justamente la idea es de un texto perfecto que se lo lee y claro, esos métodos de lectura que fueron inventando, digamos, desde las formas de lectura propuestas en el Talmud a los cabalistas, toda esta forma de lectura, por ejemplo, basándose en los valores numéricos, la gematria o distintas, hay por ejemplo la lectura intervalos regulares, todos esos algoritmos de lectura justamente tienen que ver con que la idea es que eso siempre va a producir algún hallazgo. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, un rabino vino a contarme, me dice, no, bueno, si uno lee, toma el Génesis y lee una letra, después saltea 49, porque los 49 portales, y aparece, y bueno, y aparecía la palabra Torá. Y me dice, bueno, ¿y cómo calculamos cuál es la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Entonces, claro, después con las computadoras, por supuesto que todo esto se pudo sistematizar, entonces dicen, bueno, si ponemos la Biblia, aparece la palabra Torá, aparece Moisés, aparece un montón de hallazgos, en cambio si ponemos el Quijote no aparece nada de eso. Entonces eso da cuenta de que estamos ante un texto perfecto, escrito por una inteligencia infinita, y por supuesto que eso, digamos, no se le puede responder desde la matemática, no hay manera, me pedía que calcule una probabilidad. Borges dice, bueno, habla de probabilidad y habla de computable en cero cuando dice, ¿no? Cuando quiere referirse a algo que tiene probabilidad infinitesimal. Pero de todas formas, más allá de eso, esta cuestión de texto perfecto, bueno, presenta algunos puntos que son interesantes para discutir. Por ejemplo, una cuestión que siempre me pareció interesante y en principio, cuando, bueno, me lo planteé por primera vez, por supuesto, me surgía alguna duda. Cuando en el texto bíblico aparece la parte de la construcción del templo, se menciona, bueno, se está en un momento construyendo un altar circular y dice que tiene 10 codos de diámetro y 30 codos en derredor. Y uno dice, bueno, la verdad, por ser un texto tan perfecto, decir que pi es igual a 3 es un poco grosero, ¿no? Ya los egipcios tenían una aproximación muchísimo mejor. Entonces, hay algo que uno no termina de entender. Y justamente, alguna vez estudiando con un rabino, un día viene y me dice, bueno, mira, contá ahí la cantidad de palabras que aparecen. Conté las palabras. Bueno, ahora dividí este número por tal otro y finalmente me daba 3,1415,9. Y yo digo, bueno, claro. A ver, por supuesto que la sensación es que alguien está haciendo trampa, digamos, porque... Y de hecho, es más, si les interesa les puedo pasar, hay papers donde se habla de esto. Hay una palabra específica, que ahora no me acuerdo cuál es, que en realidad se escribe de una manera, se lee de otra manera, y si uno divide los valores numéricos da una aproximación de pi muy buena. Bueno, desde ya que eso da cuenta de varias cuestiones. Por un lado, y ahí justamente yendo al foco de este asunto de la escritura, justamente hay un hecho que es crucial, porque uno dice, bueno, las sagradas escrituras, y de hecho es la pregunta de la mesa, ¿no? Si las escrituras son sagradas, pero en realidad cuando Dios entrega la Torá, ahí en el monte Sinaí, entrega la Torá escrita y la Torá oral también. Lo que pasa es que la Torá oral justamente es los comentarios y los comentarios de los comentarios, es una Torá que no cesa de escribirse, ¿sí? Pero en realidad son las dos, y justamente lo que está escrito en el libro de los Reyes es el valor de pi igual a 3, los 30 codos. Sin embargo, ese valor más exacto es justamente, bueno, parte de la Torá oral. Y claro,
desde ya que, de hecho, Maimónides en un momento dijo, no, en realidad no se puede dar, justamente porque no tenemos acceso al valor verdadero del número pi. Y bueno, tan lejos no estaba en el sentido de que efectivamente después se terminó de demostrar que pi es un número irracional, así que no hay manera de escribirlo. ¿Está bien? Pero bueno, quería justamente señalar ese detalle, porque en realidad de alguna forma la tradición combina la Torá escrita con la Torá oral, ¿no? Así como uno está acostumbrado, y de hecho está el famoso dicho, las palabras se las lleva el viento, entonces claro, el valor de la palabra escrita es muy importante, cosa que igual en otras tradiciones no es así. Por ejemplo, en la Francia prelacaniana, muy prelacaniana, de los celtas, en realidad era al revés. O sea, lo que tenía valor era la palabra, la oralidad, y de hecho las tradiciones se transmitían de druida en druida y no, es como que los papeles se los lleva el viento. Bueno, mucho papel no había en esa época, pero sí. Bueno, pero otro detalle que me parece sumamente importante, que tiene que ver con la escritura, y ya ahí sí me voy acercando un poquito más a mis temas ¿no? A la matemática. Hay algo que me parece muy interesante que tiene que ver con esta idea de texto perfecto, que a veces es la sensación que se tiene ante alguna, no sé, alguna obra de Bach, por ejemplo. Uno dice, bueno, le cambio cualquier cosita y ya se desarma, o sea, como que está tan bien construida que el mínimo cambio puede provocar que la obra, bueno, no digo se destruya, pero que realmente pierda esa esencia. Es una sensación que no tiene muchas veces ante eso, obras de arte, por ejemplo. En el texto bíblico, por ejemplo, hay muchos de estos ejemplos que voy a dar, que voy a dar ahora, pero uno que a mí siempre me gustó mucho, digamos, me gusta mucho porque tiene que ver con la frase principal, ¿no? del judaísmo, o no digo que sea la principal, pero una de las que se dice diariamente cuando hay que ponerse los tefilín, ¿no? Entonces el famoso Shema, ¿no? Escucha Israel, Dios, ¿cómo era? Adonai Elohim, eso, Adonai Echad, Dios, nuestro Dios es único, es uno. Bueno, justamente ahí dice, escucha Israel, y dice lo siguiente, el Talmud: si cambias la Dalet por Resh, devastas el mundo. Y eso es sumamente interesante. La Dalet, no sé si conocen la grafía, pero es como nuestra letra D, y la Resh es como nuestra R, pero son muy parecidas. Si uno escribe, digamos, no se escribe en imprenta, pero digamos, si uno escribe rápido, digamos, podría realmente confundirse. ¿Pero qué quiere decir devastas el mundo? Bueno, justamente en esa frase, Adonai Echad, Echad quiere decir uno. Si uno cambia la Dalet por Resh, queda Ajer, que quiere decir otro, lo cual es tremendo. Bueno, imagino digamos, en el contexto lacaniano también, justamente la noción de otro es muy importante, pero devastas el mundo realmente, ¿no? O sea, pasar de Dios es uno a Dios es otro es realmente una catástrofe, ¿sí? Y me parece muy interesante porque es eso, ¿no? Es un cambio mínimo y que realmente transforma por completo, devasta un mundo. Siempre con ese ejemplo me acordaba de una película de hace muchos años, Brasil, no sé si se acuerdan, pero no se acuerdan cómo... no, ahí no me acuerdo, pero bueno. ¿Cómo? No, pero digo, hay un detalle que es muy interesante, porque en realidad el personaje principal es como un inocente padre de familia y que se ve envuelto en toda una trama muy kafkiana, muy tremenda, y en realidad es porque en un momento hay como un empleado ahí, como un empleado público, no sé, escribiendo en una máquina de escribir, y de repente hay una mosca, y mata a la mosca cae, y por eso una T se transforma en B, en lugar de Tatl queda Battle, y entonces lo van a buscar. Tatl era un terrorista, bueno, lo van a buscar a este pobre hombre,
Y bueno, es eso, es una letra que devastó el mundo de este señor, ¿sí? También, en realidad, hay ejemplos al revés. Un ejemplo, yo una vez que me pidieron un texto sobre nudos y con esta, hablando de escrituras, todo este asunto bueno, de Lacan, de pretender hacer del nudo una escritura, justamente me acordé de un libro que leí hace muchos años también, que viene muy a cuento, que de un libro de Semprún, no sé si lo conoce. Bueno, el libro este se llama La escritura o la vida. Entonces, bueno, yo mi artículo lo titulé El nudo o la vida, porque aparte, por supuesto, con la disyuntiva lacaniana y todo eso, pero justamente esto de la escritura o la vida es muy significativo porque, bueno, de alguna forma él dice que la escritura lo salvó. Semprún de joven estuvo en la resistencia francesa, fue a un campo de concentración, pero ahí hay un detalle que es crucial, que cuando el oficial alemán le pregunta, le pide sus datos y ocupación, él dice estudiante. Y él, en realidad, bueno, finalmente se salvó, y parece que cuando muchos años después visitó el campo, vio que es tú, y se ve que el oficial alemán tuvo algún gesto así no sé, sintió lástima por ese joven, y en lugar de estudiante escribió estucador, que bueno, es como una especie de albañil, digamos. Porque sabía que si ponía estudiante iba a una muerte segura. En cambio, bueno, como albañil a lo mejor iba a ser un poquito más útil a los ojos de los nazis. Y entonces eso, justamente cuenta ese detalle que además en el momento no lo supo, lo descubrió muchos años después. Y bueno, en este caso es al revés, ¿no? Un cambio así muy, muy pequeño, en lugar de devastar el mundo, digamos, lo salvó. ¿Mm? Em, pero bueno, estas cuestiones, digamos, justamente hablando de la escritura, y ahora sí, yendo un poco a mi terreno, digamos, yo me dedico a la matemática, escribo, pero la matemática en su origen, digamos, tesis, en realidad es lo que se aprende. Entonces, a ver, de alguna forma con el correr de los siglos se pasó de lo que se aprende a lo que se escribe, que en realidad actualmente la matemática es pura escritura. Entonces, como que ese proceso me parece a mí muy interesante, como entender esta cuestión. Y especialmente en matemática hay muchas situaciones, hablando de una escritura que salva, muchas situaciones donde la escritura es muy importante. Por ejemplo, un hecho que también a mí me parece muy significativo, seguramente alguna vez lo hemos escrito en esta pizarra, el tema, por ejemplo, bueno, uno sabe que, por ejemplo, los pitagóricos no asumían la existencia de números que no fueran racionales, ¿no? Cosa que ahora uno aprende así, cuando va al secundario le enseñan, bueno, hay números racionales, números irracionales, que son los que no cesan de escribirse justamente, y en realidad ahora lo aceptamos sin mayor problema. En cambio, para los pitagóricos era toda una construcción filosófica basada en los números, el mundo es número, y sin embargo cuesta entenderlo, ¿no? Porque para cualquiera que transite por el secundario le dicen, bueno, mirá, los racionales son los números decimales periódicos, ¿no? Un tercio que se puede escribir como 0,333 periódico, y los irracionales, por ejemplo, pi, bueno, no tiene un periodo, 3,1415, y eso es muy fácil de entender, o sea, y es muy fácil de creerse que existen los irracionales. ¿Cómo puede ser que los pitagóricos negaran su existencia? Claro, ahí viene el punto crucial de esto que les decía de la escritura. Justamente los pitagóricos, en realidad, no tenían lo que tenemos ahora, que es el sistema decimal. Para ellos la forma de escribir los números era parecida a la de los hebreos, usaban las letras como números. Pero claro, esa distinción entre si es o no periódico es propia del sistema decimal, o sea, escribimos los números de esa manera y ahí nos damos cuenta de la diferencia, pero si uno no escribe de esa forma, no es tan clara. O sea, de hecho, realmente llevó mucho tiempo desarrollar la teoría de números que no son racionales. Y claro, justamente una forma de escribir a veces puede condicionar la visión del mundo.
Y eso para mí es muy importante. De hecho, se suele decir que si Arquímedes hubiera conocido el sistema decimal, se habría adelantado 20 siglos a Newton, Leibniz, ¿no? A todo el cálculo infinitesimal y todo eso. Bueno, es un contrafáctico, no podemos decir gran cosa, pero eso que dije sí para mí es muy, muy fundamental. Y un poquito para cerrar, no aburrirlos más de lo necesario. No, y justamente quería decir este asunto, como decía, ¿no? De la matemática que pasa a ser lo que se aprende a lo que se escribe. Justamente ahí hay, decía, en el curso de la historia de la matemática, hay como ciertos momentos clave. Uno de ellos es, bueno, cuando Leibniz fue una figura muy importante en la matemática y en la filosofía también, cuando Leibniz en realidad presenta su característica universal, o sea, esa era la idea, y la idea que justamente da lugar a toda la noción moderna de formalización. O sea, Leibniz pretendía reducir todo un sistema de pensamiento a un cálculo, ¿no? Para él, una discusión filosófica se iba a poder reducir a una discusión, él decía, entre contables, en el sentido de, bueno, personas que hacen cuentas, ¿sí? Calculemos, esa es la idea. Y por supuesto que eso, bueno, ese sueño de Leibniz en realidad llevó mucho tiempo desarrollar la formalización que conocemos hoy en matemática. Otra figura importante en eso fue Frege, que inventó esa notación conceptual. Pero en realidad, justamente en ese proceso de formalización, y esto, digamos, viene a cuento, dicho acá, por supuesto, también hay que mirar el correlato en Lacan, ¿no? Lacan, esa idea de buscar el matema, ¿no? De una transmisión sin pérdida, de una serie de cuestiones que tienen que ver con este desarrollo. Pero en el caso de la matemática, por supuesto que formalización trajo aparejado también el formalismo, que eso de vuelta es, bueno, ya introduce un aspecto filosófico, porque claro, digamos, a ver, Frege era platónico, entonces él pensaba, Frege, después Russell también, pensaba que hay objetos matemáticos y uno estudia las relaciones, las propiedades de ese mundo, pero en el fondo es un mundo ideal en el sentido platónico. Ahora, cuando la matemática pasa a ser escritura formal, uno dice, bueno, sí, la matemática se escribe, pero finalmente se escribe ¿qué cosa? Tal vez no estemos escribiendo nada, tal vez sea simplemente un juego de letras, una escritura, y eso, la corriente filosófica formalista, en realidad plantea eso, plantea que Hilbert dijo que la matemática es un meaningless game, un juego desprovisto de significado. Y bueno, por supuesto que es parte de la discusión que podemos seguir teniendo con mucho gusto, porque es un tema que da para largo, pero no quiero extenderme demasiado. Pero me parece interesante, digamos, así como para resumir, lo que se suele decir es que el matemático típico es platónico los días de semana y formalista los domingos. Con lo cual, de hecho acá en su momento, una vez que me invitaron a tocar unos tangos y hablar de matemática, algo de eso charlamos, porque justamente la idea, digo, en el fondo lo que estamos haciendo es eso, es pura letra. O sea, uno dice, bueno, la circunferencia platónica en realidad es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, eso es la circunferencia. Y uno, cuando ve la fórmula, no queda claro qué se preserva de la idea platónica de circunferencia. Entonces, en el fondo, y por eso digo, me acordé de esa noche tanguera, porque justamente lo dije en su momento con un tango. Porque, digo, la idea es que la matemática pasó de ser, bueno, una ciencia que habla de las verdades en el sentido platónico, y se transformó en realidad en como una, o sea, como una forma de mentir. O sea, se dijo que la lógica es el arte de equivocarse con confianza, ¿sí? Entonces, y bueno, no hay verdades absolutas en matemática, las verdades son relativas a cada universo. Entonces ahí vino la frase tanguera, si tuviera una guitarra. Nada, digo, hay un tango que dice, yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo, ¿sí?
que soy en tu vida, solo un remordimiento, bla, bla. Finalmente termina diciendo, ¿no? Yo sé que es mentira, pero sin esa mentira no puedo vivir. Y esa es más o menos mi sensación con la matemática. Bueno, les agradezco y perdón si les Bueno, metí. muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Eva Lerner, psicoanalista, A, analista miembro de escuela, AME, y AE, analista de escuela de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Dicta seminarios desde hace 18 años en la red de enseñanza, innovadora con su seminario Práctica del Comentario, porque tiene un dispositivo. ¿Cómo? 45, bueno, 40, viste, siempre me equivoco cuando te presento. Bueno, 45. Desde hace unos años dicta su práctica del comentario, innovador en la transmisión, bueno, participante de Lacanos y Convergencias, presentando sus textos, también en cuadernos, en colaboración con otros autores. Publicó su libro El objeto A, doblez del sujeto, consideraciones clínicas, y fue presidenta y vicepresidenta de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, Eva, te escuchamos. Gracias, Alejandra. Gracias a la comisión directiva que me invitó a través de Alejandra, su presidenta, a tomar la palabra con maestros a los que suelo consultar, Pablo Amster y Diana Sperling, y junto a Daniel Paora, querido y respetado colega y amigo. Gracias también a todos los presentes acá y en el Zoom por acompañarnos. Nos toca esta honrosa tarea de hacer el cierre de este interesante coloquio. Una de las cosas que no quisiera dejar de subrayar, ya que tanto se habló de esta amenaza del triunfo de la religión sobre el psicoanálisis, quisiera subrayar que ya triunfó la religión sobre el psicoanálisis en el mundo, que Oriente es religioso, que Europa y Estados Unidos está medicalizada y que el psicoanálisis allá es una gota de tinta en el océano. Lo que pasa es que nuestro océano americano está pleno de psicoanálisis, pero no debiéramos confundirnos porque también los nuevos dioses son la digitalización y la inteligencia artificial. Así que como para comenzar, vayamos ahora al tema de nuestro coloquio. Lacan nos señala que la religión católica para situar a la religión verdadera, esa de la que conjetura que triunfará sobre el psicoanálisis, y que digo que ya triunfaron las religiones sobre el psicoanálisis, pero esa por su posibilidad de dar respuestas. Y nos invita a investigar la exégesis bíblica del judaísmo que se despliega alrededor de un libro. Es por eso que muchos pueden considerarse judíos sin ser creyentes. Hay una transmisión de generación en generación de costumbres y ritos y celebraciones orales que pasan de generación en generación y sostienen la cadena, y una cantidad de preceptos que tienen que ver con un libro, que es la Biblia, y además una observancia que tiene que ver con el estudio de este libro anualmente, del comienzo hasta el fin, y se vuelve a comenzar. ¿Por qué Lacan se detiene en la exégesis bíblica? A mi entender es para referirse a un rasgo que en muchos momentos de su seminario subraya, que es la importancia de la interrogación permanente, más que al hallazgo de las respuestas. Interrogación que podría enseñarnos algo a los psicoanalistas. Todos sabemos que Freud abrevaba en los textos griegos y Lacan en los hebreos. Uno podría decir que Freud, que era judío, no era judío, era griego, y Lacan, que era católico, era judío. Este coloquio, a propósito de esto, invitó, o varias mesas recorrieron algunos textos que Lacan cita para abrirlos y ver qué finalidad tiene recorrerlos para nosotros.
en la pregunta de esta mesa, que es si las escrituras son sagradas. Si comparamos la diferencia de la definición de sagrado de la Real Academia, que lo define como una categoría objetiva, con la definición para el judaísmo, para algunas corrientes del judaísmo, para la Real Academia Española, sagrado es lo que es digno de veneración o objeto de culto o tiene alguna relación con la divinidad o con las fuerzas sobrenaturales. Eso es sagrado. En cambio, la definición que voy a usar y que elegí conversando con una querida amiga, la lingüista y traductora en lenguas semitas antiguas que estuvo ayer en el panel de la tarde, Margalit Mendelssohn, que suele citar a Eliezer Zweig en este asunto, es otra. Es una definición de sagrado que hay entre muchas otras corrientes judías, observantes o no, porque es la que me sirve para el psicoanálisis, me sirve como psicoanalista, y es la que subjetiviza la sacralidad y se pregunta, ¿sagrado para quién? De este modo se podría explicar todo lo que culturalmente entra en la categoría de sagrado para una comunidad, para cada colectividad, para cada grupo religioso. La tierra sagrada, la lengua sagrada, el libro sagrado, la consagración de la elección de una mujer que se elige para el matrimonio sagrada, es decir, todo aquello que perteneciendo a una categoría general, cada colectivo separa del resto y le adjudica un valor especial. Por ejemplo, en el año 95 hubo una reunión, la primera reunión feminista en Beijing, y las latinoamericanas propusieron para el debate el tema de la ablación del clítoris de las africanas. En un break, las africanas se fueron a sus dormitorios del lugar donde era la convención, se vistieron con sus ropas típicas y aparecieron en la reunión reclamando que las latinoamericanas estaban invadiendo su sacralidad, la sacralidad de sus goces y de sus costumbres, que nadie les había pedido discutir la ablación de clítoris. Fue muy fuerte para las amigas que me lo contaron, ¿no? Unas sociólogas que habían viajado a esa reunión. Algo sagrado para ellas, no aceptaban que entrara en debate. ¿Por qué nos atañe esto a los psicoanalistas? ¿Qué es para nosotros, psicoanalistas, Dios? ¿Requerimos de un concepto que se asemeje al valor de este concepto? Podríamos decir que para el psicoanálisis, Dios es lo que está por fuera de la mano de los hombres. Llamémoslo azar, o falta, o real. Pero a mi entender es en ese sentido de Dios que Lacan abreva en los textos bíblicos. Le convalida en esta investigación la triplicidad que encuentra del Dios judío, la triplicidad del agujero, agujero de imagen, agujero de nombre y agujero de cuerpo gozante. Y ser un creador desde el vacío. Discutible esto del vacío porque en el Génesis, a diferencia de la Cábala, que esto lo aprendí con Pablo también, la Cábala es una creación, para la Cábala el mundo es una creación ex nihilo, se crea con palabras y números, y en cambio en la Biblia el caos, que esto me lo tradujo también Margalit, es caos en arameo, es restos de dioses antiguos, de diosas antiguas. O sea que creó desde el caos, quiere decir creó desde los restos de diosas antiguas. Bueno, me dispersé un momentito para decir que la creación de Dios es desde el vacío, bueno, pero no ex nihilo para la Biblia, aunque algunos creen que sí. A nosotros nos importan estos conceptos por el tema de la creación y la invención y la sublimación. Freud se nutre de los mitos griegos para darle un sentido a los sufrimientos humanos, pero Lacan extracta lo estructural de estos mitos
y a la lectura sagrada de la letra de la religión judía le encuentra una lógica subjetiva que nos sirve a los psicoanalistas para interrogar el valor que le damos a la letra, caso por caso en su singularidad, en el contexto de cada cura. Lacan abreva en el respeto sagrado del judaísmo como pueblo del libro por la letra escrita. Para nosotros se trata que se diga, que se lea y que se escriba en la experiencia de la transferencia, lo que devendrá al fin del análisis la oportunidad de algo nuevo, de un nuevo destino, como decía ayer Ferreira en la mesa. Ahora bien, los psicoanalistas podemos preguntarnos si esa escritura que hacemos es sagrada. La letra y las huellas de las marcas de cada uno, legibles en el esfuerzo que hacemos por leer lo imposible, son sagradas en el sentido subjetivo. Son las de cada uno, no las podemos desconocer. Pero nuestra lectura es herética. Voy a dar un ejemplo. Un observante de la religión católica me consultó una vez porque se le había terminado el amor por su mujer y hacía 5 años que tenía un amante, planteándose que tenía que elegir entre su observancia y su amor. Se había casado hasta que la muerte los separe. Grande fue su asombro ante mi lectura. En verdad, la muerte los separó, le dije. La muerte del amor los separó. Nuestra lectura es hereje. Metaforizar lo sagrado de esa observancia, metaforizar lo sagrado para cada uno, llevó a este hombre a poder hacer diferencia entre lo que para él era mancillar el amor finalmente de ambas mujeres en nombre de un mandato religioso que el análisis había podido metaforizar. Bueno, para terminar diré que hay 4 modos de exégesis bíblica para la religión judaica en los que Lacan abreva y que me parece que también son enriquecedores para nuestra práctica. Los toma del acrónimo de la palabra paraíso, paradis, sacándole las vocales, queda pardes, P-R-D-S, porque las vocales en hebreo se escriben con puntitos, no con letras. Entonces quedan las consonantes. P-R-D-S, pardes. ¿Qué nos aportan? Sus siglas indican estos 4 modos de interpretación. La P se llama pshat, la R se llama remes, la D se llama drash y la S sod. ¿Qué quieren decir? Pshat quiere decir algo simple, pashut, simple. Es el sentido lato de las palabras. Investigan la letra ya que todo lo escrito es sagrado y todo lo sagrado está escrito, para profundizar los caminos de la interpretación. Entonces, pshat es la interpretación en sentido lato. Remes quiere decir insinuación, remite a un significante insinuado. Drash es una interpretación alegórica o subjetiva. Y sod, que es la que quiero subrayar, hace referencia al secreto, al mundo de la mística, a ir más allá, y propone un tope a la deriva interpretativa, porque toca algo de lo real. La lectura psicoanalítica es a veces simplemente subrayado o insinuación, a veces interpretación metafórica, pero incorporar el 4º modo de exégesis, que es sod, secreto, es el más hereje de todos, en su esfuerzo por leer lo real que se muestra. Un secreto a viva voz que grita su verdad en la repetición, pero no se puede acceder a él por el camino del saber. Repite sin decir, sufre, goza, afecta a sí mismo y a otros. Es huella a leer por el analista y secreto a develar para el analizante. Esa lectura, que es invención de saber, según el seminario que estamos recorriendo en este momento en la escuela del 21, es considerada herejía.
Incluso a veces en la misma comunidad de analistas es considerado herejía. Sabemos que la diferencia entre hereje y apóstata es que el apóstata cuando se va de la comunidad, el hereje puede estar en la misma comunidad y ser considerado hereje de lo que comúnmente se considera lo aceptable. Entonces, no solo el psicoanálisis es una herejía, sino que además podemos tener reflexiones más heréticas unos que otros, ¿no? Entonces, a veces digo que en una comunidad de analistas solo verificamos estas cuestiones por sus efectos. El pase es ese tiempo del testimonio de esos efectos, secreto, privado en alguna medida, pero también ante otros que lo validan. Nada más. Gracias, Eva. Vamos a escuchar. Hola. Vamos a escuchar a Daniel Paola, psicoanalista, analista miembro de escuela AME y AE, analista de escuela de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, autor de numerosos libros. El último del año 2023, Trazas en el discurso del psicoanálisis. Bueno, primero agradezco a Alejandra porque me invitó de la comisión directiva, de la comisión de jornadas, así que muchísimas gracias por que pueda estar en este momento con ustedes y con, bueno, tanto los estimo también a ustedes que formamos parte de esta mesa, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, lo que van a escuchar, nosotros no hablamos previamente, lo aclaro de antemano. Bueno, y primero y sobre todo va dirigido en general, pero solicito cierta indulgencia porque solamente voy a hablar de la religión cristiana. Con lo cual, no, está bien. Yo lo que quiero aclarar que cuando en el último Rosh Hashanah, me pasaron una cita de Diana y tuve que leerla. Así que muchas gracias, porque es parte de mi familia judía. Bueno, cuando Lacan viajó a Roma en octubre de 1974, ofreció una conferencia de prensa en el Centro Cultural Francés, que de esto habló Rolando Carotti, siendo interpelado sobre religión, filosofía y psicoanálisis. De vuelta a París, comenzó las sesiones de su seminario RCI o Heresí, ya habiendo concluido Le Nom du Père. Entonces comienzo ahí mi propio trayecto, ¿sí? Nos encontramos en ese momento en un trayecto entre errar y herejía. Yo le diría a María Eugenia que yo elijo la herejía y seguramente que ella también. Como signos que propongo como una metáfora de dos supuestos significantes. Comienzan en Freud y su apartado Errores, que escribió durante más de 20 años con notas agregadas cuando se volvía a publicar Psicopatología de la vida cotidiana. Y comprende la herejía de tomar lo simbólico del nombre del Padre para inventar un real en el nudo Borromeo del seminario RCI. Comento unas pocas palabras, que son las que estaban mencionadas en esa conferencia. Comento unas pocas palabras como introducción para referirme a esa conferencia de Lacan, ¿no? No lo dijo exactamente Lacan, pero se refería a esto. Todo lo que tenemos hasta ahora de lo real es poco frente a lo que siquiera se puede imaginar. Porque justamente lo propio de lo real es que uno no se lo imagine. No hablo de ella. Se está refiriendo a la religión. Debemos poder acostumbrarnos a lo real. Estamos enfermos de síntoma. La fe es la feria, lo real no es un todo, es inconcebible. Lo real no es un todo, es inconcebible.
En cuanto al verbo errar, es descrito en el seminario Le Nom du Père bajo la rúbrica del iterum, como propio del camino de la existencia. En Roma, responde que hay un real detrás del verbo. En el Evangelio de San Juan está así expresado. En el principio existía el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Desde el inicio de un real anudado, Lacan enuncia otro sentido, el rechazado por la religión y por la existencia misma. El invento de lo real de Lacan describe que es inevitable un a posteriori o a precup como retroacción a un decir del verbo vivir. De esta manera introduce un estallido del universo de discurso porque en sentido progueliente retorna a Freud con la instancia de la letra. El objeto A sigue marcando el retorno que no solo implica retroacción, sino también un camino futuro progrediente. La retroacción de la lógica significante descubre un real como forclusión de sentido antes de tiempo del nombre del Padre, antes. Propone un trumatismo, sección del 19 de febrero del 74, del Nom Père. Trumatismo, que crea el sentido primordial del trauma, una herejía, porque reemplaza el saber religioso. No existe en Lacan una declaración de ateísmo a la manera de Nietzsche, rechazando la divinidad pero aceptando la obra del nombre del Padre porque de entrada está muerto. Ni tampoco Lacan se declara agnóstico como aquel que no tiene prueba de la existencia de Dios a favor o en contra. Pienso que Lacan se define transitando la heresía de las tres dimensiones del decir, supuesto por la existencia de un real, que además de constituir en el discurso subjetivo un no todo, ni siquiera puede afirmar un todo para lo real sin sujeto. En el seminario Le Nom du Père, la herejía de Lacan se diferencia por completo de la doctrina cristiana de Arrio, quien en el año 318 descartaba la Trinidad porque Jesús era disminuido a una especie de divinidad ontológica respecto a la naturaleza divina del Dios Padre. El registro de lo real en la identificación del otro real cobra valor de sentido, sobre todo en los cursos, realmente simbólico y simbólicamente real. Esto se puede seguir en el Lancy. Descriptos en el seminario de Lancy, como estoy diciendo. Supongamos la procedencia etimológica de dos nombres del Padre, el romántico de la lengua germana de Freud y el de la razón de la francesa retomada por Lacan. También en mi historia está también la relación a dos padres, pero eso es otra historia porque es una cuestión subjetiva. Así que bueno, voy a escribir ahora lo que inventé como para mostrarles bajo la existencia del toro, voy a mostrarles cómo en el plano, cómo se produce este real que reemplaza la religión. Es una suposición mía, además. No tomen esto como que realmente es así. No, a mí me parece que es de esta manera. Vamos a hacer cómo se puede dibujar un toro en el plano, así. ¿Correcto? Bien, entonces, por las dudas pregunto, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Simbólicamente real. ¿Qué es lo simbólicamente real? Lo simbólicamente real es la angustia y que tiene que ver con una ausencia de sentido. ¿Por qué? Se siente angustia, pero no se sabe, no sabe el sentido. Tiene que empezar a hablar. Si seguimos la línea, ¿no es cierto?, del toro, primer toro, de lo real, a la identificación de lo real, del otro real, vamos a pasar a lo imaginariamente... Bueno,
después les cuento por qué hice ese fallido. Realmente simbólico. Y acá lo que nos vamos a encontrar es nada más ni nada menos que con la mentira, que es la primer formación metafórica que puede ser concebida, y esto tiene que ver con la barra del sujeto. ¿Sí? Acá tienen cómo se puede plantear un sentido que de ninguna manera es un sentido coagulado, porque esto parte de una mentira, y esto después tiene que ser procesado bajo un efecto para que no solamente sea mentira. Ahí venimos hacia lo que podemos decir el hecho de la ficción, es decir, lo que realmente me termino creyendo. Recuerdo que en el seminario 20 Lacan menciona el grupo Bourbaki al definir el punto con 4 propio del subgrupo de Klein. De esta manera no se podrá en tiempo de futuro anterior, regido por el principio del placer, nombrar el uno más que como mentira. Si se nombra uno, siempre se nombra en tanto mentira, de la que se nutre el síntoma a la manera de un sueño. Entonces, si se nombra el uno, inmediatamente acontece que una mentira que nos hace soñar, porque nunca es uno. Las escrituras sagradas para la lógica de Lacan que leo descubren una herejía en el movimiento del nudo Borromeo, donde el síntoma comprende al objeto A y a los goces del otro fálico y del sentido, extendiendo el síntoma a la relación ampliada del sujeto en los 3 registros. No se trata solamente de lo que dice en el seminario 21, donde habla de las 3 dimensiones del decir. Se trata de los cruces, del cruce real simbólico y del simbólica real simbólico, que en última instancia Lacan termina diciendo que encierra lo más importante de incidir en un análisis, que es lo parasitario fálico. Es decir, hay un parasitismo fálico que a mí me obliga a estar en un síntoma. Bueno, eso se puede desarmar. El matema de Lacan se diferencia de la llave de los sueños de Grothendieck, que considera a Dios en el acto de soñar. Los sueños, en cambio, representan una red en el discurso analítico hecho de letras algébricas, pero el acto del soñante es hereje respecto de la religión del Dios Padre que concibe una mujer. Es un argumento de existencia incognoscible, es un argumento de existencia incognoscible, la real, que establece otra distinta dimensión del sentido hereje. O sea, es otra dimensión del sentido hereje, no es el arrianismo, es una dimensión del sentido hereje. Que el sentido que inunda con la religión cristiana respecto del Padre y el Espíritu Santo que embarazó a María. Es completamente distinto. Es por completo. Se trata para Lacan de otro sentido de 3 a la espera que no se transforme en religión, porque la paradoja de lo real resulta un sentido inapresible o un pase por un agujero. Es decir, el otro día, en una pequeña situación clínica, alguien me decía, yo le había dicho que, bueno, si iba a tener que intervenir quirúrgicamente, yo dije, bueno, pero generalmente se olvida. Él que es y mi analizante que es ¿cómo podría decir? Muy comprensivo, llegó y me dice, el otro día me dijiste que me tengo que olvidar. O sea, esto va directamente al yo. Le dije, no, lo real implica como si fuera un tirabuzón,
que se diga queda olvidado detrás del dicho en lo que se oye. Es decir, es un real que está en circulación, digamos, en el sentido de un fluido. O sea, nosotros no proponemos un real que va a quedar coagulado, en absoluto. Solamente decimos que es un real que implica un flujo que porta un enigma. Bueno, ya está. Gracias, Daniel. Vamos a escuchar ahora a Diana Sperling, filósofa, escritora, ensayista, docente, doctora en filosofía por la Universidad de Córdoba. Libros publicados: Tiempo de Spinoza, La diferencia sobre filiación y avatares de la ley en Occidente, Filosofía para armar, Filosofía de cámara, del deseo, Tratado erótico político, Genealogía del odio sobre el judaísmo en Occidente, La metafísica del espejo, Kant y el judaísmo, Señas particulares, cuentos, otras publicaciones, numerosas participaciones en volúmenes colectivos, numerosos artículos, ensayos, notas en diarios y revistas del país y del exterior, participaciones, ponencias en congresos, jornadas y encuentros de filosofía, pensamiento y literatura, judaísmo en el país y en el exterior, disertante invitada en la Universidad de España, México, Israel y varias en la Argentina. Gracias. Muchas gracias. Hola, ahí. Bueno, espero que no se nos acuse de sinarquía, porque esta mayoría es preocupante. El problema de ser la última en hablar, por ahora, digo, en este panel, es que además de tener que apagar la luz, tendría que, o me gustaría, o me dan ganas de comentar una enorme cantidad de cosas que se fueron diciendo, por lo menos de todas las que pude escuchar, algunas me las perdí, y me suscitaron muchísimas preguntas y me resultaron sumamente sugerentes, pero como no da el tiempo y mucho menos da mi memoria, me voy a limitar a hacer algunos comentarios sobre las palabras. Hablamos de escritura, hablamos de letra, hablamos de palabras. Y por momentos yo tengo la impresión de que las palabras quedan fijadas a un sentido más allá de lo que uno cree, sabe o quiere, y que en un encuentro como este, ya sea desde el psicoanálisis, la matemática, la filosofía o cualquier otra, o la lingüística o cualquier otra disciplina u oficio que esté dando vueltas por acá, me parece que es casi una obligación de construir las palabras, destapar esas ollas y ver qué decimos cuando decimos tal o cual cosa. Por ejemplo, sagrado, por ejemplo, creencia, por ejemplo, religión, como si fueran términos autoexplicativos. Y como tengo, de formación profesional, tengo la costumbre de abrir las palabras y deshojarlas, digamos, les propongo jugar un poquito con esto. Tengo grandes maestros en este ejercicio, algunos de ellos me acompañan siempre y me acompañan hoy específicamente. Quiero empezar por el término sagrado, a mi modo de ver tan manoseado, tan esclerosado, tan coagulado, tan malentendido y tan distorsionado. Voy a leer un par de líneas de un autor, después un par de líneas de otro autor y voy a extenderme un poquitito sobre esto.
primera cita, se llama sagrado y divino aquel objeto que está destinado a la práctica de la piedad y de la religión. Escuchen esto, y solo será sagrado mientras los hombres hagan del mismo un uso religioso. Si ellos dejan de ser piadosos, es decir, de ejercer la piedad, el amor al prójimo, la justicia, ipso facto dejará él también de ser sagrado. Y si lo dedican para realizar cosas impías, se convertirá en inmundo y profano, lo mismo que antes era sagrado. Esto lo escribió nada más y nada menos que mi amado Baruch Spinoza en el siglo XVII. Esto es capítulo 12, Tratado Teológico Político, en un capítulo que tiene por título La Palabra de Dios. Quiero señalar simplemente la estrategia spinociana, deconstructiva, y claramente precediendo y anunciando el estructuralismo, ¿no? Las palabras sirven y funcionan dentro de determinado contexto, no son absolutas, ¿sí? Ya esta desacralización de lo sagrado, que tiene que ver con historizar los objetos, incluyendo los textos, es una patada en el traste. Es decir, un rabino que lee esto, por supuesto que lo leyeron y así le fue, ¿no? Un rabino que lee esto dice colgo y moiro, es decir, lo sagrado, es eterno, es absoluto. ¿Cómo vas a meterte con lo sagrado? Bueno, no. Spinoza está diciendo, no hay sagrado como condición sustancial. Es una condición histórico-coyuntural. Primera cuestión, lo dejo picando. Quiero aclarar que religión, para Spinoza, tiene un único significado, que es, la religión para lo único que sirve es para transmitir a personas que no son tan ilustradas, digamos, lo básico de las condiciones de una sociedad. Hay que practicar la justicia, el amor al prójimo y la caridad. Eso es lo que hace posible que una sociedad funcione y prospere. La religión sirve para eso. No tiene nada que ver con ninguna creencia en nada trascendente. Sabemos que Spinoza arma un sistema absolutamente inmanente y es un lector finísimo del texto bíblico, concretamente de la Torá, y lo que encuentra en ese texto es pura inmanencia, no hay ninguna trascendencia. Y si no hay trascendencia, lo sagrado se nos cae a pedazos. Primera cuestión. Segundo fragmentito, también unas pocas líneas, perdón, pero mi libro está bastante desacralizado, pobrecito, ha sufrido nada más que 20 años de lecturas y relecturas. Voy a otras líneas que me parecen muy interesantes. El título de este capítulo, el libro se llama Un golpe bíblico a la filosofía. Después les digo quién es el autor. El capítulo se titula Lo sagrado, lo divino y lo religioso, y se dedica a distinguir estos tres términos que suelen confundirse, y este autor dice, no, be careful, no hay que confundirlos. Defino lo sagrado, dice, como el mito de la unión original entre las palabras y las cosas, entre los hombres y los animales, entre los hombres y la naturaleza, una unión anterior al lenguaje, el arcaísmo primero. Este autor es Henri Mechonic, seguramente muchos de ustedes lo conocen, lo han leído, lo han trabajado, y vale la pena volver una y otra vez.
Dice, fusional, lo sagrado anula por sí mismo lo humano como tal, la libertad humana. Anula el lenguaje, por lo que resulta imposible que emita una ética. Bien. Hay otros textos para leer, pero no voy a leer más porque se nos va a ir el tiempo, pero sí les comento, en algún lado está tan sagrado que se oculta. El segundo tomo de las lecturas talmúdicas de Levinas, Eduardo hoy o ayer, hoy, citó un hermoso pasaje de Levinas hablando del judaísmo como la religión del cielo vacío. Ahí ya lo sagrado se fue al carajo directamente. El segundo tomo de las lecturas talmúdicas tiene por título De lo sagrado a lo santo. Y la tercera de estas lecturas, son 5, la tercera de estas lecturas lleva por título Desacralización y desencantamiento. Hago un resumen brevísimo. Fíjense que estoy citando a 3 hiper especialistas y eruditos lectores de la Biblia. Lectores de un texto que algunos dicen que es sagrado. Ellos hablan desde la inmanencia de la lectura. Digo esto porque a veces se habla de los textos bíblicos desde una afuera, como si hubiera cierta alergia de leer. Yo estoy segura de que todos los analistas han leído Edipo Rey, Antígona, etcétera, etcétera. No sé cuántos han leído la Torá, a pesar de que Lacan insiste, como decía Eva antes, en que es una lectura absolutamente fundamental para el psicoanálisis. De hecho, dice, el psicoanálisis no podía haber salido de ningún otro lugar que de la Biblia hebrea. Me pregunto entonces si realmente se lee en el sentido de una inmersión en el texto en hebreo o traducido del hebreo. ¿Qué es lo que hacen estos muchachos, ¿no? Con un conocimiento muy, muy profundo del hebreo, de la historia, etcétera, etcétera, y llegan a esta conclusión. Acá no hay texto sagrado. Digo esto porque no lo dicen desde una posición que podríamos convencionalmente llamar de ateísmo, ni nada por el estilo. No. Esto ya nos hace pensar. Entonces, basándome en estas pequeñas frases que acabo de leer, voy a las etimologías, concretamente a Emil Benveniste, el vocabulario de las instituciones indoeuropeas, que me sigue pareciendo una obra absolutamente fundamental para meterse con las palabras, y con palabras que nos marcan y a veces son una mochila pesadísima y repetimos en forma acrítica. Entonces está bien ir ahí y ver de qué se trata, ¿no? Sacer y santus. Sagrado y santo. Hay una distinción ahí importantísima. La palabra sacer, en latín, ustedes recuerdan, por supuesto saben de esto muchísimo más que yo, el doble sentido de algunas palabras primitivas, ¿no? En Freud, es decir, palabras que implican lo más elevado y lo más sublime y lo más inmundo, ¿sí? Sacer es una de esas palabras. Tiene que ver con lo intocable, tiene que ver con lo que puede contaminar, tiene que ver con lo que puede dañar incluso. Sacer, sagrado, es un estado natural. Santo viene de sanctus, que viene del verbo sanquire, sancionar. Es un estado legal. Lo santo implica una operación legal, por eso yo digo, la Torá es un texto legal. Ayer Mariana bien lo decía, y quiero agregar que no hay ninguna palabra en el texto bíblico que se pueda traducir
por sagrado. La palabra que las traducciones cristianas y postcristianas traducen por sagrado es kadosh. Y kadosh quiere decir santo. Consagrado, es decir, separado para un uso, pero no sustancialmente sagrado. No hay ríos sagrados, no hay montañas sagradas, no hay tierra sagrada. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, la voz le dice: sacate el calzado porque el suelo que estás pisando es kadosh, es suelo consagrado. Un suelo que en ese momento es la base de una situación específica, particular en la historia, y terminada esa situación no hay más suelo sagrado. No hay ninguna categoría sustancial, y lo sagrado es sustancial. Entonces, la palabra kadosh, y la semana pasada en la sinagoga leímos, yo soy una judía observante, quiero aclarar esto, y no me considero religiosa, y de hecho desacralizo el texto. Quizás sea una paradoja. La parashá, la sección de la Torá que se leyó la semana pasada, tiene por título Kedoshim. ¿Cómo empieza el texto? Seréis santos, dice la voz de ese personaje, ese rol actancial llamado Dios, porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir? Todo el desarrollo de la parashá es justicia. Seréis justos. De nuevo, la ley. Primera cuestión. Yo siempre pensé que no hay textos religiosos, sino lecturas religiosas. Se puede hacer una lectura religiosa de Lacan, de Frege, de la teoría de la relatividad, del Capital o de las recetas de Maru Botana. No sé, si uno no se anima a cambiar algo de la receta, ¿no? Bien. Es decir, es la relación al texto lo religioso, no lo que dice ahí. Entonces no hay texto religioso y no hay texto sagrado. Un texto es algo dado a leer. Pero después pensé que lectura religiosa es un oxímoron. Lo pensé gracias a todo lo que escuché ayer y hoy. Si se lee, no se es religioso. Si se cree que hay textos que no se pueden leer por algún motivo particular, porque si leo la Torá me van a salir peyes y cosas por el estilo, o se me va a hacer una peluca, o no sé qué, eso es religioso. Entonces, la actitud devocional hacia el texto no tiene nada que ver con el texto. Eso es religioso. Entonces diría que hay dos oxímoron: lectura religiosa y escritura sagrada. La escritura corta, y la escritura está dada a la interpretación infinita, que es el Talmud, la Kabbalah, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay que correr un poco de lado estas categorías tan rígidas, tan férreas, para repensar algunas de estas cuestiones. Y la otra cuestión es que en hebreo no hay ninguna palabra para religión. El judaísmo, lamento decepcionarlos, no es una religión. La palabra dat, que modernamente se traduce por religión, quiere decir ley, decreto, uso, costumbre. Parecido al ethos en griego, no tiene nada que ver con la religión. La palabra religión atribuida al judaísmo surge con el cristianismo, es puesta desde afuera, es exógena. ¿Ok? Para ir terminando, ya tengo que ir terminando, ¿sí? La otra cosa que me pareció sumamente interesante, escuché con mucha atención muchas de las ponencias, bueno, Mariana, Carolina en el primer panel y después otras que trabajaron con el tema de la Keidá, la ligadura de Isaac, el mal llamado sacrificio, cuál es el rol del padre, etcétera, etcétera. Se me ocurrió preguntar,
cómo llamar religioso a un texto donde se instituye el padre de la ley. Es una contradicción absoluta. Un padre barrado, un padre castrado, un padre fallido, es lo menos religioso que hay. Entonces, dejar de pensar estos textos fundantes de la tradición occidental, digamos, como un texto religioso, creo que nos puede habilitar a hacer una lectura más fructífera, más productiva, menos religiosa, o una imposición de no lectura que también es religiosa. Por ahora, eso. Gracias. Gracias por escucharme, gracias por permitirme escucharlos y gracias por invitar. Bueno, fue un gusto realmente escucharlos y vamos a pasar a preguntas e intervenciones. Bueno, voy anotando. Bueno, Marta Garber primero, Carolina y Beteo, ¿no? ¿Es tu nombre? Ok. Mientras iba escuchando, todo el tiempo aparecían preguntas. Así que esta posibilidad de una escucha que interrogue es lo que yo aplaudo. Primera cuestión, el deslizamiento de escritura a escrituras como un nombre propio de un texto, ¿sí? Las escrituras son sagradas, entonces escritura, escrituras y lecturas, ¿sí? Porque no se trata solamente de lo escrito y de un único texto, sino de los lectores. Y retomando algo que planteó Dani, si lo sagrado tiene que ver con cierta idea de la verdad en oposición a la mentira, ¿sí? Parecería que también hay un deslizamiento en el sentido de lo sagrado, como si lo sagrado fuese la consagración de una verdad. Y todo el tiempo en el coloquio me da vueltas la idea de si Dios es un otro sin barrar. El libro de Job, en el Tanaj, da cuenta de que Dios no es completo. ¿Sí? Conocen el contenido de la historia de Job, donde Satán le pregunta a Dios, ¿sí?, ¿por qué Job es tan creyente? Entonces, Dios no tiene la respuesta. Pone a prueba. ¿Sí? Entonces, me parece que también hay un deslizamiento a esta creencia, podríamos llamarla neurótica, en un otro sin barrar. El texto bíblico no nos trae un Dios perfecto ni completo. Quería decir lo que a mí me parece. Me parece que esto es efecto de cierta lectura. Gracias. Gracias a los cuatro. Una sola pregunta porque quiero que sea corta y volverlos a escuchar a ustedes. Diana, decías que la escritura corta y me gustaría muchísimo que amplíes. ¿Quién era? ¿Prefieren hacer una ronda de 4, 3? Yo me voy a olvidar de la mitad de las cosas, pero bueno, entonces vamos a tomar esta. Yo en la línea, no, en la línea de Carolina también una sola pregunta y muy cortita. Agradecerle a toda la mesa, interesantísimo. Y a Daniel le quiero preguntar, dijiste, hay un parasitismo fálico que me obliga al síntoma y que esto se puede desarmar. Si fuera posible que lo desarrollaras un poquito. A ver, con respecto a todos a los participantes de la mesa, herejía, oral o escrito,
no, sustraer los oxímoron, perdón, sí, oxímoron sobre lo sagrado. Se me apareció de repente hace unas horas el asunto de los neologismos de Lacan. ¿Por qué quiero hablar de los neologismos de Lacan? Porque hay uno de ellos en particular que toma todo un relieve que es aquel que en el seminario El fracaso de un Les es el amor, o Linsu, haciendo referencia al psicoanálisis, dice que es un delirio del que se espera una ciencia. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero delirio lo dice Dieulier. Y Dieulier es un neologismo, una invención, como tantos cientos de neologismos que inventó, que pone en lectura Dieu, lire y délire. Si no les parece que en esos puntos privilegiados, como si fueran cruces privilegiados de un nudo, no se advierte no existe la traducción, es un momento que se lee lo que se lee y no es lo que quiso decir Lacan, sino lo que dijo sin querer decirlo y que se escribe simplemente leído, un punto tal vez incuestionablemente no sagrado de la lectura de Lacan y que liga delirio, locura, Dios y leer la locura y Dios en la locura, y cada quien puede hacer con eso algo. Gracias. Bueno, vamos a dar lugar a la mesa y tengo anotados a Cristina Ochoa, a Eva Lerner y a Cristina Capurro. Vamos a dar lugar a la mesa. Gracias. Cortito. Algo en relación a lo que preguntaba Marta. Es un Dios más agujereado imposible. Manda el diluvio y se arrepiente, dice, qué bruto que fui, esto no lo vuelvo a hacer. Abraham le discute y le gana la discusión. Moisés le discute y le hace cambiar de la decisión. O sea, la costumbre de los ortodoxos, digamos, de escribir Dios con un apóstrofe en el medio y no la palabra entera, a mí me parece preciosa, porque es como un nombre que no se termina de cosificar. Por eso me gusta mucho el eyé, ayer eyé, que no es un sustantivo, sino un verbo, como Dios se nombra a sí mismo en la zarza ardiente, ¿no? No hay manera de hacer de este Dios una sustancia completa, compacta, ¿no? Está todo el tiempo metiendo la pata. Por eso la idea de hagamos un hombre a nuestra imagen y semejanza, yo la puedo leer desde acá. Los hombres serán tan fallidos porque son hablantes, igual que yo, ¿no? Y una notita con respecto al tema de verdad y creencia, que hago yo el link. Ningún texto es la verdad, ningún texto, de nada, ni los matemáticos, ni los psicoanalíticos, ni nada. Puede haber textos verdaderos. Y me parece que son dos cosas muy diferentes. Y con respecto a la creencia, a mí me gustaría diferenciar entre una forma de creencia un poco infantilizante, a la que podríamos llamar credulidad, y otra forma que es subjetivante, que es el crédito. Yo le doy crédito a lo que leo, le doy crédito a la palabra, porque si no hubiera, se habló en el panel anterior, Graciela, ¿no? Si no hubiera esta, como dice Safwan, la referencia a la palabra la verdad, si yo no tuviera un mínimo de confianza en que el otro no me quiere cagar, ¿viste? O sea, no me está engañando, a lo mejor se equivoca y bueno, pero
yo tengo que poder creer en que la palabra del otro es confiable, si no, no hay lazo, es imposible, ¿no? Y espérate, la pregunta que me habías hecho vos tan cortita que me lo olvidé. Ah, ¿por qué la escritura corta? Porque la letra corta, Scholem dice que la creación no es con las palabras ni con el verbo, es con las letras. La Cábala tiene todo un desarrollo, ¿no?, sobre esto. Toda la obra de creación en esos 7 días, lo que se llama el Heptameron, digamos, es una obra de separación, distinción y discriminación. Unidades, elementos discretos y relativos. Y eso solo está en una escritura que pone en escena ese agenciamiento creador, digamos. La letra corta, y por eso el Brit Milá, ¿no?, del que hablaba ayer Mariana también, que en realidad literalmente es pacto de circuncisión, pero también por homofonía es pacto de palabra, y se dice que la circuncisión es la señal del pacto. Señal del pacto se dice ot brit, pero ot quiere decir letra también. Es la letra del pacto lo que corta, es decir, lo que produce sujeto, posibilidad de sujeto, ¿no? Bueno, con respecto a lo que, una cosa cortita que dijo Marta, ¿no? Por ejemplo, lo sagrado puede ser una constitución de una verdad, ¿no? ¿Cómo? Deslizamiento a la verdad. Bueno, yo diría que sí, porque generalmente se dice, a ver, ¿qué es la verdad? La verdad es a medias. Eso ya es sagrado en la lectura de Lacan. Ya es sagrado, quiere decir que ya encierra, digamos, un cierto sentido incognoscible, cuando en realidad hay una verdad que es el deseo en relación al psicoanálisis. Es decir, con respecto a la estructura del otro, con respecto al estructuralismo, que estaba hablando recién Diana, evidentemente está directamente en relación a una demanda y un deseo. Con lo cual, no hay posibilidad de evitar ese fanatismo que nos envuelve repitiendo lo que dice Lacan, por ejemplo. Con lo cual me parece que está directamente lo que propongo es que cuando uno lee el seminario, es mucho más claro cuando uno lee el seminario del fantasma, donde verdadero y verdadero es verdadero, verdadero falso es falso, falso y verdadero es falso, falso y falso es falso. Pero ¿cómo hizo Lacan como para decir que verdadero y falso o falso y falso termina siendo verdadero? Bueno, eso es el punto del verdadero. Está lo verdadero que sale directamente arrastrado de una primera inscripción que es mentira. Eso es lo que yo estaba tratando de decir. ¿Por qué? Porque primero hay un efecto en el cuerpo, que es la angustia, que no sé por qué tengo la angustia. Me envuelve el cuerpo y entonces como no sé el sentido de esa, no encuentro el sentido, entonces invento algo, ¿no? Por ejemplo, cuando me traje un niño, una vez vino en análisis y entonces se había puesto a llorar y qué sé yo, y lloraba. Bueno, terminó diciendo, porque la madre me dice, llora porque extraña al padre, porque dijo que tenía miedo que el padre no viniera. Efectivamente era un tiempo difícil para él, pero en realidad cuando nos pusimos a hablar, cuando nos pusimos a jugar, lo que apareció como verdadero era unos ciertos monstruos que le habitaban a la noche,
que tenía que ver evidentemente con un aullido materno, porque terminé averiguando que los padres estaban haciendo el amor todo el tiempo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ¿dónde está la verdad? Es decir, evidentemente la madre se comió la mentira y gracias a la mentira vino análisis. Bueno, eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Me parece que vamos a lo verdadero del deseo, lo verdadero de la constitución psíquica. Te respondo. Primero, lo que hice como fallido, lo imaginariamente real, ¿no? Quise decir realmente simbólico y puse imaginar. Bueno, ¿por qué? Porque hay una tendencia a un imaginario de un sentido del inconsciente. Y entonces repetimos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, por ejemplo. O decimos, recitamos lo que sucedió con el Dios de Spinoza, sin saber qué pasaba. Digamos, ¿no? Es inimaginable para nosotros cómo era la época en ese momento y quién era Spinoza. Es decir, lo real es incognoscible. Es decir, tiene que haber un quiebre entre el sujeto y el conocimiento del inconsciente. Eso es el lugar donde tiene que plantear lo incognoscible de lo real. Y al mismo tiempo, también decir que entre lo real y lo simbólico también hay un parasitismo fálico, dice Lacan, que es el punto que tenemos que incidir como para plantear que hay una especie de cerramiento, hay un punto de coagulación. ¿Coagulación por qué? Porque efectivamente solamente lo que cuenta es la expansión y el sentido que todo el tiempo es hereje en el discurso, con lo cual todo el tiempo estamos practicando la herejía, cada vez que hacemos uso de la expansión como para poder decir que hay otro sentido de lo que se está diciendo en análisis y en ese momento. Con lo cual, solamente quiero decir que no habría que apresurarse, sino más que ser indulgente sobre este tema, porque uno piensa en lo que en algún momento, ¿cómo era la estructura del lenguaje? Si yo leo las Sagradas Escrituras, para mí, que son las que están directamente, que retornan a lo bíblico, por decirlo así, a las Sagradas Escrituras, que todo el tiempo están retornando a ese lugar, yo me voy a encontrar que estaban alucinados. Se escuchó una voz que dijo que era el Hijo de Dios. Eso es en el bautismo de Jesús. Los cuatro apóstoles dicen lo mismo, excepto Mateo. Mateo dice, se dijo que. Pero yo lo que tengo que pensar es que la estructura era la alucinación en ese momento. Entonces no puedo concebir en este momento lo que sucedía hace 4.000 años o hace 2.000 años, donde había una enorme transmisión de la alucinación, y de eso surgió la transmisión histérica. De eso nació la transmisión histérica. Es decir, no podemos decir ahora, mirá lo que pasó cuando dijo Aristóteles tal cosa, o lo que dijo Platón. Es inimaginable lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, leo quienes quieren intervenir. Cristina Ochoa, Eva Lerner, Cristina Capurro, Mariana Davidovich y Marilis Novosilsov. Y ahí cerramos, ¿verdad? Y ahí cerramos
para después concluir y pasar a unas pequeñas palabras de cierre. Bueno, Cristina. Bueno, muchísimas gracias a la mesa. Encuentro no solo muchas interrogaciones respecto de cada uno de los textos, sino algo que se me armó en la interlocución entre las 4 presentaciones. Y algo que se me armaba, que tengo un interés especial y que tal vez algo de esto ya dije en este coloquio, es algo que remarcaba especialmente Diana, ¿no? Esta cuestión de que la religión comienza cuando no se leen los textos, que la religiosidad, ¿no? Entonces tiene que ver con la no lectura, pero la pregunta está sobre la lectura. Recuerdo que precisamente en las jornadas que se armó, que trabajamos la cuestión de la transmisión, yo hablé de esta preocupación de la sacralización del texto sagrado. ¿Una paradoja o no? Porque me interesaba mucho lo que había planteado Eva, porque me servía para plantear esta cuestión precisamente, ¿no? En lo que estaba planteando en relación a su práctica clínica, Eva, me parece que era una puesta en acto de una operación de lectura, pero ¿en qué sentido lo digo, no? Y para pensar la cuestión de el texto, cómo podemos pensar el texto sagrado para el psicoanálisis. Es necesario un texto sagrado en el sentido como lo plantea Freud en relación al texto del sueño, es necesario que se diga. O sea, la intervención de Eva no tiene que ver con que crea o suponga o entienda que el analizante dijo cualquier cosa, sino, digo, es una operación de lectura y la operación de lectura tiene función de escritura, porque escribe un texto, pensando en esta mesa, ¿no? Tiene la función de escribir un texto diferente. Con toda esta paradoja, texto sagrado, pero requiere las asociaciones del paciente y lo que es este trabajo de lectura, ¿no? Perdón, Cristina, Sí. podemos abreviar porque hay más intervenciones. ¿Puedo terminar la idea? Sí, puedo terminar la idea. Digo, y entonces me parece que para nosotros es precisamente poder ir más allá del costado índice, ¿no? De la palabra que siempre tiene, ¿no? En esto de unir sonido y sentido. Pero entonces se me armaba otra cuestión, ¿no? Porque durante todo el coloquio se habló mucho de lo que Lacan llama la religión verdadera, la religión cristiana, la que sostiene la religión del Padre. Pensaba que Freud, en cambio, nombra dos posiciones subjetivas dando cuenta de las dos grandes religiones de Occidente. Cuando plantea la religión del Padre y la religión del Hijo, me parece que en esto que estamos trabajando es importante también pensar la religión del Hijo en el sostenerse en alguna posición de excepcionalidad en relación al saber, en relación al lugar del saber como ese lugar otro, ¿no? Bueno, en principio se me armaba así, aunque no sé hasta dónde lo pude transmitir por el apuro. Gracias. Eva. Ahí está. Yo le quiero hacer una pregunta a Diana. ¿Se escucha? Sí. Sabemos que el texto de la Biblia fue escrito en distintos tiempos por distintos autores y está escrito en tercera persona. En todo caso dice, y dijo Dios, como si fuera 2 puntos y tal, lo que dice Dios, pero está escrito, el escritor escribe en tercera persona. Y en esos distintos tiempos y distintos escritores aparecen distintos dioses judíos. Un Dios terrible, un Dios bueno, ¿no? El Shaddai, Elohim, Adonai, son distintas caracterizaciones de Dios. Por eso te quería preguntar, ¿por qué lo presentas solamente como Barrado? Que según estos autores, obviamente, pero son autores que fueron cuestionados en el seno de Spinoza, fue cuestionado en el seno del judaísmo, estoy de acuerdo. Pero, o sea, que para él sea Barrado,
digo, para sacar conclusiones y para el judaísmo es barrado. Y la otra cuestión, como te nombraste una judía observante, y entiendo que lo que te guía es la lectura de la Biblia en la ceremonia, pero te bancás toda la ceremonia con rezos que adoran a Dios. No hablemos de vos, en general, la ceremonia religiosa judía, que vos decís que no es una religión ahí, en la práctica religiosa en el templo hay otros libros que no son la Torá. La Torá se lee una vez por semana, ¿no? ¿O todos los días? Todos los días. Bueno, pero todos los otros 4 rezos diarios son de un libro que adora a Dios. Adora a Dios. Entonces quería preguntarte eso en relación a la religión. Pasamos a las otras. Mariana Capurro, Mariana y vos. Bueno, esto que estuvieron diciendo a mí me evocó, me permitió traer algunos recuerdos de otros tiempos, que era la cuestión de las lecturas. Yo me acuerdo un texto de Borges para Pierre Menard, para leer al Quijote, donde allí la posibilidad de hacer una lectura tenía que ver justamente con el contexto que sitúa Borges. En un caso, en la época del verdadero escritor del Quijote, y en el otro caso, en otro tiempo. No es ese el tipo de lectura que nos conviene, digamos, como analistas. Y en ese sentido se podría decir que uno habla de múltiples lecturas, que cada uno tiene su lectura. Eso nos llevaría a la increencia y a la tentación de que hubiera una lectura única, o una lectura que por única justamente sería absoluta. A mí, tomando este término que decía Daniel de la indulgencia, ¿no? Sí, de la indulgencia, digamos, me sirve para decir, ¿qué me ayuda a mí? Lo que me ayuda a mí es para detener, digamos, ese deslizamiento infinito que es el de los significantes, es la cuestión de la letra. ¿Y la letra en qué sentido? En el sentido de poder escuchar cómo finca el objeto A en transferencia y allí hacer el corte. Quiere decir que no puedo o no podría nunca dar una definición universal o para todo, sino será cada vez cada quien, ¿no? Bueno, a mí me importaba remarcar eso en relación a la lectura y a las lecturas. Gracias. Bueno, evidentemente estábamos en sintonía porque pensaba lo siguiente. Primero, gracias a la mesa. El psicoanálisis está en las antípodas de alguna lectura religiosa, por decirlo. Eso, no hay textos religiosos, solo lecturas. Pero pensaba, ¿dónde está lo que nos detiene? Lo pongo entre comillas, lo sagrado para nosotros. ¿No hay acaso letra como soporte material del significante que habría? Porque si no, es infinito de verdad. Es infinito de verdad. Entonces, la cifra nuestra no sería, tomando lo que decía Pablo, la letra como soporte material para que no deslicemos al infinito, infinito, infinito y más allá. Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias a las cuatro exposiciones. Esa es una pregunta para Diana, un gusto. Decías que el judaísmo no era una religión, entonces te quería preguntar si es una práctica. Y también, si no entendí mal, decías que no había textos religiosos. Eso me llevó a pensar que muchas veces, y así lo pienso, que cuando escribo, ese texto ya no me pertenece. Entonces pensaba que esto de que si no hay textos religiosos, entonces si lo religioso o la religión, que no es lo mismo, queda del lado de quien lo lee y de quien lo transmite. Gracias. Bueno, muy cortito y rapidito y por supuesto en forma totalmente incompleta y fallida. Empiezo por ahí y sigo por lo que decía Eva, porque creo que hay alguna relación entre estas cosas. Sí, cuando yo digo que el judaísmo no es una religión, digo también que admite o contiene prácticas, entre comillas, religiosas.
o para decirlo de otro modo, rituales. Igual que cualquier disciplina, que cualquier práctica, que cualquier profesión, etc. Hay rituales, la vida social es ritual. Festejamos los cumpleaños, el año nuevo, la graduación en la facultad o lo que fuere, estamos llenos de rituales, y eso se llama rituales laicos, pero ya la división entre laico y religioso la cuestiono, digamos. Reunirse en la sinagoga a rezar, a cantar, a estudiar, a leer, porque son, en realidad, recordemos que el rito de pasaje en el judaísmo de un niño a la adultez, el bar mitzvah, es solo una escena de lectura. Es solo, nada más y nada menos, que una escena de lectura, donde el chico se hace cargo de leer ese texto y que se la banque, verá qué encuentra ahí y cómo lo interpreta, y ya no es el papá el que le tiene que decir, esto es lo que tenés que entender, ¿no? Entonces, esto me parece maravilloso. Esta es la línea spinoziana, digamos. Cada uno munido de las armas que tiene que tener, el conocimiento del hebreo, de la historia, ¿verdad? Está autorizado para leer. No necesito que un rabino, un sacerdote, un cura, un pastor o mongo me diga a mí lo que yo tengo que entender. La interpretación desacraliza ese supuesto texto sagrado. Porque además hay interpretación intratextual, esto es maravilloso. El libro de Deuteronomio interpreta todo lo anterior, tira al tacho un montón de cosas que uno creía que había entendido y que eran así. Bueno, no son así. Y el libro de Deuteronomio es el quinto del Pentateuco. Entonces, para mí, lo que yo llamo la observancia tiene que ver con la estructura y no con la anécdota. De la misma manera que los cuentos de hadas, como dice Bettelheim, ¿no? Lo que le transmiten a un chico es una cuestión de estructura y no si el hada o el mago o el rey o el dragón va por otro lado. Yo tiendo a pensar, y esto lo explicito bastante en mi libro Tiempo de Spinoza, y creo que Spinoza lee así, tiendo a pensar que lo que ocurre en la comunidad de la sinagoga, donde se asiste a gente con necesidad, donde se da consuelo, contaron entre ayer y hoy, Mariana, y no sé si Eduardo o Gustavo, alguien más contó casos de gente en situación de crisis terribles, con dramas muy, muy profundos de su vida, que encontró algún tipo de anclaje, de amparo, de consuelo, de protección, ¿no? Hoy decían, ¿y cómo no vamos a creer? ¿Y cómo no vamos a tener alguna creencia? ¿Y cómo no vamos a sostenernos en una trama que no sea exclusivamente la de los hechos concretos, comprobables? Por eso me gusta mucho el texto de Nietzsche, el parágrafo 344 de La Galla Ciencia, o Ciencia Jovial, mejor, que tiene por título ¿Hasta qué punto también nosotros somos piadosos aún? Es decir, los hombres de ciencia creen que no tienen ninguna creencia y que solo se basan en hechos constatables y comprobables, pero creen en la verdad. Creen que detrás de esos hechos, de esa dispersión de lo aparente, hay una verdad. Entonces son tan, entre comillas, piadosos o religiosos como el que va a la sinagoga. Para mí la escena de Yom Kippur, por ejemplo, el Día del Perdón, es una escena legal, es estar frente a un tribunal donde uno tiene la oportunidad de revisar sus propias macanas, sus propias fallas, y ver qué hace con eso. No es muy diferente a un proceso de análisis, esa escena, digamos, ¿no? A mí no me interesa demasiado lo que dicen los rezos, me interesa la escena, me interesa el lazo y me interesa ese momento de estudio que se produce cada vez que se lee el texto bíblico, donde no hay ninguna lectura que no vaya acompañada de interpretación. Eso para mí es revivificante, porque además, cierro con esto, este ritual, como decía Eva, que empieza
Se empieza por Génesis y se termina por Deuteronomio a lo largo de todo un año y se vuelve a empezar. Y cada vez que se vuelve a empezar, se lee distinto, se lee otra cosa, se interpreta otra cosa. Entonces digo, qué maravilla esta doble estructura de un texto fijo que no se cambia a lo largo de los siglos y los milenios, y en ese momento en todas partes del mundo y en todas las sinagogas del mundo se está leyendo lo mismo, y al mismo tiempo la interpretación está abierta a variables, no sé si infinitas, pero sí incontables. Y sí, el límite es la letra. No puedo inventarle al texto que diga lo que no dice, pero dentro de eso la letra es asemántica y el lenguaje es equívoco, así que el campo de acción es tan enorme que nunca lo podemos terminar de recorrer. Mira, me falta, si me permiten, voy a responder quería... a la pregunta de Mariana. ¿Puedo? ¿Vos querías hablar? Quería retomar la pregunta de Mariana, pero no me di cuenta que estaba por hablar. A la pregunta de Mariana y también al comentario de Mariana y a un comentario de ayer de Mario Beteo, que decía que nos estamos dedicando a hablar de los neuróticos. Para los psicóticos, nuestra relación a la religión en el campo de la psicosis es diferente. Respetamos lo que la religión anuda o las sectas anudan a un psicótico. Respecto a Mariana, te quería decir que valoro, rescato esto que subrayás de que estamos en las antípodas de la religión, y a propósito de la letra te quería decir lo siguiente. Hay un rabino que se llama Zeev de Shitomir que dice ¿qué debe hacer un letrado judío con la letra? Insuflarles una vestimenta, vestirle la vestimenta y encubrir la materialidad de la letra. ¿Qué hace un psicoanalista? Lo contrario. No le quitamos la materialidad de la letra, sino que desvestimos, para encontrar ese real, de esa vestidura, digamos, para rescatar la materialidad de la letra. Así que te agradezco el comentario. Bueno, también quería decirlo tomando lo que decía Mariana, que hay una respuesta de Lacan en relación a la metáfora y la metonimia que se puede encontrar en radiofonía. Le preguntan, ¿cuál es la diferencia que usted tiene con respecto a la metonimia que la que tiene la lingüística? Y entonces dice, bueno, podemos plantear que la metáfora implica, digamos, una diferencia enorme que ustedes ya lo saben porque la barra es resistente a la significación, es decir, hay un punto donde nos cansamos de decir que no estamos significando, es decir, somos rebeldes a la significación, somos herejes con respecto a la significación, es decir, la religión va a triunfar, yo soy un hereje, es decir, yo sigo diciendo que no va a triunfar. ¿Por qué? Porque lo que dice Lacan, que la diferencia entre la lingüística y la metonimia es, bueno, cómo Napoleón captó multitudes. Eso es un ejemplo de la metonimia. La metonimia de Lacan dice el que se acerca más a lo estoico, al lecton, es decir, que es producto de la letra, pero descarta completamente la cuestión materialista. Es decir, no somos materialistas dialécticos. Se descarta la materia y recién empieza a decir Lacan que efectivamente hay partículas porque hay una aceleración, hay un acelerador de partículas que él fue y entonces lo comprobó, pero es cómo se encuentra la materia ahora, recién está generizándose la materia en relación al tiempo, pero hasta este momento solamente podemos decir que esa partícula surge del discurso.
Esa es la relación a nuestra metonimia. Es decir, y que a la metonimia le tenemos que decir basta. Le decimos que basta porque efectivamente acá está el deseo. Si no, nos prendemos a la religión y hacemos citas religiosas acá en la escuela todo el tiempo. Bueno, les agradecemos muchísimo y también continúo con mis agradecimientos a la Comisión de Coloquio, Claudia Varela, Diego Lozano, Marilis Novosislov, a nuestros queridos empleados, Analía, Emiliano, Carlos e Isabel, y a mis compañeros de comisión directiva. Unas breves palabras, ¿perdón? Y a Silvana, obviamente, y a Silvana. Bueno, llegado a mis manos un texto que se publicara como el testimonio de una religiosa, paciente de Jacques Lacan, entre 1950 y 1953, la pertinencia del carácter enigmático de sus letras y al mismo tiempo revelador me invitan hoy a su referencia. A partir de la lectura de Marie de la Trinité, de la angustia a la paz, así se llama el libro, no pude dejar de interrogarme acerca del título de este magnífico coloquio que en este momento tenemos oportunidad de concluir. Unas breves palabras aclararán dicha cuestión. Lacan y la religión continúa la serie de coloquios de otoño que comenzara hace unos años abordando diferentes temáticas según cada gestión lo decidiera. Como algunos de los precedentes, al llamarlo de este modo, articula el nombre de Lacan a una I, la que como conjunción excluyente hoy me aventuro a desestimar. Me animaría a decir que el análisis de una mística le posibilitó a Lacan concebir una idea de la posición religiosa, si me permiten lo diré así, más allá del dogma psicoanalítico del otro, del padre, y de las versiones que conviven en la intimidad de la estructura. Mejor dicho, porque su deseo de analista, más allá de la antinomia con la religión, estuvo disponible, es que la pudo analizar y así Marie sanar. Si los análisis se llevan hasta tocar el límite donde el padecimiento se desvanece, es que han sido eficaces. Pues siempre y donde quiera que seamos demandados a escuchar, se trata del sujeto y de su sufrimiento que no tiene identidad. A eso nos dedicamos, a esa intimidad éxtima donde anida su dignidad. Imposible de reducir ni abolir porque mientras la vida continúe hay resguardo para lo inconmensurable del vacío que la aloja. Quizás sea por ello que la imagen que debía investir nuestro coloquio fuera la de Santa Ágata mártir, cuya tortura nos presenta en bandeja el objeto ofrecido en los bordes del horror que, elevado a la dignidad de la cosa en su máxima expresión, el artista vela con el goce estético lo suficiente para que pueda ser visto. Gracias.